Excelente y bendecida noche tengan todos y cada uno de los reyes y reinas que hacen vida en este prestigioso grupo Tecnologías Divinas. Bueno, para mí es un placer nuevamente y una gigantesca responsabilidad tener el privilegio, al igual que otros del grupo, de exponer, de plantear un análisis, un estudio, una investigación de los temas que están en la mesa para tratarlos, analizarlos, investigarlos de forma coherente, sobria. Entonces, en ese sentido, pues aquí estamos una vez más. Y hoy tenemos un tema quizás similar al que tocamos ayer, pero con algunas diferencias bien acentuadas y bien importantes para quizás algunos refrescarles su entendimiento acerca de esto y quizá otros por primera vez escucharán este aspecto importante del tema que hoy está en discusión y en desarrollo. Ayer analizamos qué o quién fue la plenitud de Cristo y de forma objetiva y bíblica, ya que es un tema bíblico, pudimos ver con suma claridad que la plenitud de Cristo, como bien lo dijo el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 23, fue la iglesia. Fue el corporativo, el conglomerado de individuos, es decir, hombres y mujeres, que conformaron la iglesia, los cuales, y en esto me gusta siempre hacer un énfasis, porque es importante que se entienda que a la iglesia no entró, la iglesia no le integró ningún individuo que no haya sido antes de forma soberana. Incluso cuando hablo de antes, hablo de desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todas las cosas, Dios soberanamente predestinó a todos y cada uno de los individuos, hombres y mujeres que conformaron el cuerpo de Cristo. A eso se llamó la plenitud de Cristo, porque se tiene que entender esta plenitud complementaria desde la perspectiva del cuerpo humano. Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo. Como cuerpo era la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo, en su momento, en su operatividad y en su misión durante el primer siglo. Ahora tenemos un nuevo desafío, tenemos un nuevo tema, y es que Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 19, nos dice de que porque agradó al Padre de que en Cristo o en Él, esto es en Cristo, habitase toda plenitud. Es muy importante en el análisis de esta parte, así como lo hicimos el día de ayer, según Efesios, manejar lo que es el lenguaje corporativo. ¿Qué es el lenguaje corporativo? Mira, yo voy a adelantar esto, lo quiero decir responsablemente y quiero que usted lo considere, porque es muy importante. Para que usted pueda entender o pueda extraer el entendimiento de las cartas del apóstol San Pablo, usted va a tener que, número uno, descubrir todos los elementos o el conjunto de elementos que componen lo que es el lenguaje corporativo. Y número dos, familiarizarse luego con ese conjunto de ese lenguaje corporativo. El más, a mi juicio, importante y el más necesario a manejar es que se puede entender que todo lo que Pablo dijo de Cristo,
ya en el nuevo pacto, ya Cristo ascendido y sentado a la diestra de Dios, ya Cristo formado en la iglesia, es decir, dentro de la iglesia siendo formado, creciendo a una medida, una estatura de la plenitud del varón perfecto, pues siempre se habló también de la iglesia, porque era una unidad fusionada, una unidad indisoluble, una unidad fundida, que todo lo que se decía de Cristo se estaba hablando de la iglesia, y todo lo que se hablaba de la iglesia como cuerpo de Cristo se estaba hablando también de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo lo deja ver muy claramente en Efesios capítulo 1, verso 23, cuando dice de que Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Fíjate que te está diciendo que Cristo estaba completo en la iglesia. ¿Por qué? Porque eran un complemento, eran complementarios, eran uno y el mismo. Y Pablo descubre esto, yo lo he dicho varias veces, lo voy a repetir, cuando él va camino a Damasco, persiguiendo a los del camino, a la iglesia, y Cristo le aparece. Cristo le aparece y les dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo pudo entender que la iglesia y Cristo eran una misma cosa. Estaban fundidos, eran uno y el mismo, y de esa manera pues es que vamos a poder entender lo que fue el lenguaje corporativo con respecto a Cristo y a la iglesia. Ahora, en este pasaje de Colosenses, que es el tema que tenemos hoy, en el versículo 19 del capítulo 2, se nos dice de que al Padre le agradó, parafraseando un tanto el pasaje, al Padre le agradó que en Él, esto es en Cristo, habitase toda plenitud. Ahora, note que dice toda plenitud, no dice toda la plenitud, es decir, no hay un artículo definido. Si el pasaje dijese toda la plenitud, obviamente se está hablando de una cosa en particular. Pero el pasaje no usa artículo definido, de manera que es indefinido lo que está hablando. Es decir, que cuando habla de toda plenitud, no está hablando de una, sino de varias cosas. Y en efecto era así. En Cristo habitaba la plenitud, o su plenitud, que fue la iglesia. Número uno. Y número dos, habitaba la plenitud de la deidad, como más adelante lo dijo, o anterior a este pasaje, creo que en el capítulo 2, versículo 9, y eso lo vamos a analizar el día de mañana, el día lunes, debo decir, el apóstol San Pablo dijo que él es la cabeza, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y he querido analizar durante los días de esta semana esa expresión, ese término plenitud o pleroma, y su aplicación en distintas fases y variables con respecto a Cristo y a la iglesia. De manera que el apóstol está dejando acá, nos está dejando un panorama bastante amplio y extenso, porque nos dice que al Padre le agradó que Cristo pues estuviese conformado, escúchese bien, de la iglesia, de ese conglomerado, de ese corporativo de hombres y mujeres traídos o llamados, algunos de ellos, no todos, de la casa de Judá y de la casa de Israel, la cual, me refiero a esta plenitud de la iglesia, comporta a estas dos casas. Y ya lo hablamos cuando analizamos el pasaje de Romanos, donde el apóstol Pablo habló de que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y hablábamos, y más adelante pudiésemos discutir ese tema, que esa plenitud de gentiles ahí se está refiriendo es a las 10 tribus de la casa de Israel, junto a las 2 tribus de la casa de Judá.
Estas casas fueron formadas en un mismo redil, como lo dijo Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, que de los dos haría un solo pueblo. Y en efecto así fue. Todos estos hombres y mujeres que fueron llamados de estas dos casas, sus entendimientos fueron iluminados, alumbrados, incluso incluyendo a Pablo, que era de la tribu de Benjamín, ¿ok? De una de las tribus dispersas, era de la casa de Israel. Entonces, en él habita toda plenitud, agradó al Padre, le agradó, fue un acto de mucho agrado, de complacencia, se agradó Dios, le produjo un beneplácito el que en Cristo habitase toda plenitud. Entonces, al no tener el artículo indefinido, entonces plenitud implica varias cosas, y eso es lo que estamos dilucidando y desglosando en este momento, y es que había, repito, la plenitud de la iglesia y también se contenía la plenitud de la deidad. Recuerde, recuerde que quien conformó o quien estuvo en Jesús de Nazaret fue el verbo de Dios, el verbo de vida, fue quien se hizo carne. No fue Jesús de Nazaret quien se hizo el verbo, no fue Jesús de Nazaret quien se hizo Dios, sino que fue Dios, es decir, el verbo, la palabra, quien se hizo hombre, encarnó y se llamó como Dios manifestado en carne, se llamó Jesús de Nazaret. ¿Me estoy explicando? Bueno, esa plenitud de la deidad, el día del Pentecostés, vino en el Espíritu. No dejó huérfano a la iglesia, vino en el Espíritu, entró en ella como una semilla y comenzó a germinar, comenzó a crecer, a formarse, repito, hacia un ideal, hacia un patrón. ¿Cuál era? Bueno, la estatura de la medida de la plenitud del varón perfecto. Entonces, esa plenitud, cuando Pablo está escribiendo la carta, óigase bien, esa plenitud de la deidad estaba en la iglesia. Solo que ellos disfrutaban de un adelanto de esa gloria. No le estaba permitido aún poder ver cómo fueron conocidos o poder conocer cómo fueron conocidos. No podían ver completo sino en parte, porque ese espíritu que le fue dado en Pentecostés, que no fue otro, repito, que el verbo Cristo, porque hay que llamar las cosas con nombre y apellido. Quien llegó en Pentecostés no fue el Cristo en su cuerpo como Jesús de Nazaret, sino que fue en el Espíritu. Fue en el Espíritu que descendió, es decir, en esencia y sustancia divina, para entrar en un nuevo cuerpo que se llamó la iglesia. Entonces, cuando Pablo está escribiendo Colosenses, oído, está diciendo que en él agradó al Padre que habitase toda plenitud, estaba diciendo que la iglesia estaba plena en él, o era plenitud en él, porque él era la cabeza de ese cuerpo y en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, corporalmente la iglesia era deidad manifestada en la tierra. ¿Por qué? Porque era el verbo. ¿Cuál es la dificultad de entenderlo? La iglesia era Cristo. ¿Cómo suena más fácil? Era Cristo porque el término Cristo se le continúa aplicando porque había una misión que Cristo estaba ejecutando desde el trono como el verbo. Pero el vaso que estaba en la tierra ya no era el cuerpo de Jesús de Nazaret, sino un cuerpo de un conglomerado y de un colectivo, de un corporativo de individuos. Él estaba fundido en sustancia y esencia con ese cuerpo llamado la iglesia, terminando su misión en la tierra,
terminando de consumar todo lo que proféticamente estaba escrito y contenido, contenido en la ley, en los profetas y en los salmos acerca de él. Y fue exactamente alrededor del año 70 que Cristo logró consumar todo lo que de él estaba escrito. Por eso es que él les dijo en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, él les dijo a sus discípulos que él iba a estar con ellos todos los días de sus vidas, o todos los días hasta el fin del mundo. Entiéndase que mundo allí, según el texto original, es la palabra aion. Aion estaba hablando de la administración de la ley, está hablando del pacto mosaico. Lo que le estaba diciendo entonces era que él iba a estar con ellos todos los días de sus vidas hasta el fin de la ley. Si esto implica que tenía un tiempo marcado, demarcado, donde él iba a estar con la iglesia. De ahí en adelante ya no iba a estar más con la iglesia como Cristo. ¿Por qué? Porque la misión quedaba consumada. Entonces ya era la plenitud de Dios en cada hombre y en cada mujer después del año 70 para acá. Y eso es lo que aún no se ha entendido en quienes piensan que aún están en Cristo. Pero esa es la pura verdad. Entonces ya para ir concluyendo, para ir cerrando con esta serie, que a mi juicio importante por demás, que habitase toda plenitud en él, era eso que se estaba probando, estaba siendo de agrado, de beneplácito para el Padre, que lo humano y lo divino estuviesen fundidos, que la eternidad y el tiempo estuviesen fundidos, que lo invisible y lo visible estuviesen fundidos, que lo inaudible y lo audible estuviesen fundidos, que lo inmaterial y lo material estuviesen fundidos en uno, lo perfecto y lo imperfecto en uno. De esta manera fue que le agradó al Padre que hubiese esa plenitud humana de hombres y mujeres y esa plenitud divina como lo fue toda la deidad, el verbo de Dios, el verbo de vida. Bueno, así culmino con esta intervención y espero pues que usted extraiga, medite mucho en este pasaje tan importante y les pueda servir de aprendizaje y de una etapa que aún de repente no la había superado, no la había entendido, pues ahora tiene un argumento sólido para consumar ese entendimiento en su mente y luego hacer lo siguiente, que es migrar o transicionar hacia un nuevo nivel de entendimiento. Así que un abrazo a la distancia y seguimos en contacto.